Voy a comenzar la serie de los arcanos menores y para ello nada mejor que darle una mirada general a la estructura. Les recuerdo suscribirse, dejar sus comentarios y sus likes. Voy a continuar con la metodología comparativa, es decir, comparar en varios mazos de tarot porque creo que es una muy buena herramienta de aprendizaje. Verificar esas diferencias es que permite que salgan cosas a la luz. De esta manera uno las pasa, digamos, rápido. Así que vamos a irnos con un pequeño resumen. La sesión de arcanos mayores, la última, ¿cierto? En donde comenzamos a introducir los arcanos menores. Es esta imagen, ¿cierto? De una figura andrógina, ¿cierto? Que mezcla los atributos femenino y masculino en una sola figura. Está rodeada, ¿cierto? De una aureola con forma de mandorla. Representa la trascendencia del personaje que está encerrado dentro de ella. En las cuatro esquinas, en los cuatro costados, ¿cierto? Están los cuatro evangelistas: Juan, Mateos, Lucas, Marco. Y asociado a cada uno de ellos, veíamos que estaban asociados los cuatro elementos. Hay dos cuestiones que son súper importantes desde el punto de vista numérico para los arcanos menores. Uno de ellos es el número 2 y el otro es el número 4. El número 2 porque vamos a poder agrupar a los arcanos mayores en figuras que son masculinas y figuras que son femeninas. Uno puede asociar los bastos y las espadas en una categoría, ¿cierto?, asociada a las figuras masculinas, y en el otro grupo las copas y los oros, que tienen figuras curvas, digamos, figuras que contienen, que son un soporte. Por otro lado, ¿cierto?, el número 4, en el cual tenemos representada cada una de las pintas, y cada una de ellas asociada a un elemento. Habíamos visto, ¿cierto?, la relación entre figura, ¿cierto?, del mundo y la figura del mago. Y dijimos que en el mago estaba en origen, o en su inicio, en su fase inicial, desde un punto de vista material, los cuatro elementos, y que en la carta del mundo los cuatro elementos estaban asociados a figuras espirituales o trascendentes, como podían ser los cuatro evangelistas. Era el resumen. Cuatro figuras representan un ángel, un león, un buey y un águila. El ángel y el águila, como pudimos ver en la imagen, casi saliéndose de la carta, el único caso, digamos, en estas figuras prácticamente escapan al marco o al cuadro. Y rematamos, ¿cierto?, la idea del mundo, este personaje trascendente, con la imagen de Jesús, que trasciende, digamos, en esto que los griegos llamaban pantocrator, de pan todo, y krator, que viene de Cracia, ¿cierto?, el que gobierna sobre todo. Y que es una imagen que está reproducida en muchas catedrales, que pueden buscarla y examinarla si gustan, y van a poder verla, digamos, que está presente no en una, sino que realmente en muchas de ellas. Bueno, a partir de esta carta, el mundo, ¿cierto?, dijimos que se desprendían Juan asociado a las copas, Marcos asociado a los bastos, Lucas asociado a los oros y Mateo a las espadas. Cada uno de estos evangelistas asociado a un elemento. Todas las copas se relacionan con el agua y el águila en la carta del mundo. Esta de acá. Los bastos, que se asocian con el fuego, al león, que está acá, ¿cierto?, y al evangelista de nombre Marco. Después los oros, al toro, ¿cierto?, una figura muy terrenal, un animal de cuatro patas, toro o buey, que tiene un arado, ¿cierto?, mayor vínculo aún con la tierra, al evangelista Lucas. Y por último, las espadas se asocian con el elemento aire, el pensamiento en general, las ideas. Dijimos que la asociación con el aire tenía que ver con, o por lo menos como recurso mnemotécnico, en esta particularidad que tiene la espada, ¿cierto?, que cuando uno la surca, la mueve, ¿cierto?, la despliega, corta el aire, y al cortar el aire produce un sonido. También esta característica de las espadas de cortar el aire, de dividir, ¿cierto?, y por lo tanto de distinguir, es en parte muy importante la razón de por qué se le asocia al pensamiento y a las ideas. Uno cuando toma una decisión, ¿cierto?, la palabra decisión, que entiendo que proviene de decisorio, significa tomar algo y separarlo del resto. Y uno al realizar eso realiza una operación analítica de separar, ¿cierto?, el todo en una de sus partes. Y es por eso, ¿cierto?, que este vínculo, ¿cierto?, con el pensamiento en general, con las ideas, y en particular con la palabra. Veamos, vámonos, cómo se expresa esto en términos de la estructura de los arcanos menores y de la estructura del tarot en general. Partimos diciendo que el tarot estaba compuesto por 58 cartas que
se podían agrupar en dos grandes colecciones, en dos grandes grupos, que eran los arcanos mayores y los arcanos menores. Estas 78 cartas, ¿cierto?, están integradas por 22 arcanos mayores, que son los que vimos en la sesión anterior, y 56 arcanos menores. Este gran grupo de 56 arcanos menores lo dividimos, ¿cierto?, en 4 pintas, cada una integrada por 14 cartas, en las cuales tenemos las copas, los oros, los bastos y las espadas. Y esto ya es muy parecido, muy familiar, ¿cierto?, a lo que nosotros generalmente conocemos a través de los mazos de cartas que se usan para el juego, ya sea en el mazo español o en el mazo inglés. De hecho, yo para las pintas estoy usando la denominación que se usa en el mazo español, ¿cierto? Copas, horas, basto y espada. En el mazo inglés, ¿cierto?, tenemos los diamantes, los corazones, las espadas y trébol. Y veremos en su minuto la equivalencia con cada una de ellas. Y los tréboles, obviamente, a los bastos, las picas a las espadas, los diamantes a los oros y las copas a los corazones. Si nos metemos en cada uno de los grupos, es decir, vamos ya a cada una de las pintas, que está compuesta, como dijimos, por 16 cartas, a su vez podemos descomponer estos grupos de cartas en dos categorías principales, ¿cierto? Las figuras menores, que son los números, las figuras numéricas que van del 1 al 10, que están constituidas por un as, ¿cierto? Es decir, este gran grupo, ¿cierto?, de 10 cartas también lo podemos hacer una subdivisión. El as es particular, ¿cierto? Lo vamos a ver cuando veamos las imágenes, que generalmente es mucho más grande, ¿cierto?, y más ornamentado que el resto de las cartas. Y vamos a tener, ¿cierto?, las otras 9 cartas numeradas, que van del 2 al 10. En los ases, si nosotros los tomamos en su conjunto, es decir, no el as de cada pinta, sino que las 4 pintas de ases, también podríamos decir que conforman un grupo por esta particularidad que tienen de ser muy llamativos, digamos, muy vistosos. Normalmente la carta del as, ¿cierto?, es la carta que simboliza y representa al conjunto de su pinta. Y esa es la razón de por qué sea una imagen de mayor tamaño, digamos, y con mayor riqueza en cuanto a su ornamentación. Después tenemos las figuras de la corte, los monos, que están compuestas por 4 cartas no numeradas, a diferencia de lo que ocurre con el mazo inglés y el mazo español, que sí están numeradas. Estábamos entonces en el resumen de las 4 pintas. Luego vamos a ver como primera pinta a las copas. Las copas representan la emoción. Son un objeto que es un contenedor, especie de cáliz, y por lo tanto se les asocia el elemento agua. De ahí, ¿cierto?, esta maleabilidad, ¿cierto?, que tiene el agua, esta ductilidad y por lo tanto la característica sensitiva, femenina que se le asigna a la pinta. Aquí el cierto que está asociado a las copas es sentimental, romántico, social, espiritual. El palo de copa se relaciona con las emociones, los vínculos humanos, podríamos decir hoy día en el lenguaje del siglo XXI, las habilidades blandas y los sentimientos místicos de devoción. Los oros están relacionados a la materia, a la tierra. Claro, los oros son un mineral que se extrae de la tierra y por lo tanto es la pinta que está más cerca de esa idea, digamos, de esa representación simbólica. Al estar asociado, ¿cierto?, a este elemento, los oros son de características materiales, físicas, y uno de sus atributos es el de ser práctico y conservador. El palo de oro obviamente representa al dinero, al espacio donde uno vive, al lugar de trabajo, la salud y los aspectos de la alimentación, todo lo que tiene que ver con la nutrición, ¿cierto?, con los nutrientes. En ese sentido, digamos, uno lo hace la relación con la tierra porque obviamente desde la tierra provienen los alimentos, ¿cierto?, y los alimentos son los que nos nutren. Los bastos están asociados al elemento fuego, el elemento iniciador, por lo tanto tiene que ver mucho con la voluntad y con el deseo. El elemento basto representa aquello que es apasionado, lo que es extrovertido, lo que es enérgico, creativo y conflictivo. Palo de bastos, ¿cierto?, representa el elemento inicial, el elemento creador, que es el elemento fuego, obviamente. En el tetragramatrón, ¿cierto?, que lo vamos a ver adelante, más adelante cuando veamos Cábala, está asociado a la letra Yod. El tetragramatrón son 4 letras, digamos, del nombre divino, que es Yeve, o Yahvé en hebreo. La letrita, digamos, Yod,
que es la primera de ellas en Nieve, y digo letrita, ¿cierto? Porque es minúscula, y según dicen los expertos en caligrafía hebrea y los místicos, digamos, que asocian y le dan un valor, ¿cierto?, al alfabeto hebreo, señalan que la yod es el elemento básico, digamos, a través del cual se construyen todas las otras 21 letras del alfabeto hebreo. Palo de basto, ¿cierto?, representa virilidad, en ese sentido es sexualidad, crecimiento, expresión personal y dar nacimiento a nuevas cosas. Los bastos generalmente, en la mayoría de los mazos, se representan como figuras rectilíneas, a diferencia de las espadas, que también son un elemento yang, pero un elemento yang, ¿cierto?, que está mutando, y por lo tanto no es tan yang, ¿cierto?, como los bastos. Normalmente también se les representa con espadas curvas o con sables. En cambio, los palos, digamos, los bastos, son elementos rectilíneos. Como decíamos, las espadas las asociamos con el intelecto, con lo racional, con lo verbal, con la decisión, con la agresividad. El palo de espadas, o la pinta, digamos, que expresa ideas y pensamientos, capacidad para concentrarse en la toma de decisiones y también la posibilidad de dañarse a uno mismo y a los demás. Este es el gran resumen simbólico acerca de las cuatro pintas. No olviden darle like al video y suscribirse al canal para que continuemos con la lectura del tarot, ya que la mirada global y comprensiva es lo que más ayuda en el aprendizaje y en nuestras lecturas de tarot.